Me ha quedado súper claro, queréis que os enseñe cómo edito mis fotos, sobre todo de Instagram, así que el vídeo de hoy va a tratar sobre eso. Deciros que este vídeo va a ser un poquito tutorial, así que yo te recomiendo que cojas tu dispositivo, no hace falta que sea un iPhone, puede ser cualquier otro dispositivo, y necesitarás la aplicación Lightroom, solo eso. Si quieres complementar esta edición con otras aplicaciones, te las iré mencionando durante el vídeo, pero en sí solo necesitamos la aplicación Lightroom, totalmente gratuita para tu smartphone. Déjame decirte una cosita que yo creo que te puede interesar, y es que hoy, día 15 de marzo, finaliza una campaña que están haciendo los chicos de Madame Glam, que ya sabéis que es la marca con la que yo me hago las uñas semipermanentes en casa, a pesar de que hoy no las tengo hechas porque me las voy a hacer en cuanto acabe este vídeo, que ya sabéis que son este tipo de esmaltes que yo siempre os enseño por Instagram. Bueno, pues bien, hoy, día 15, finaliza una campaña que están haciendo al 50% de descuento. Me han dicho que os lo comunicara por si os interesaba, así que os dejo este código de descuento que os está apareciendo en pantalla, y también vais a tener todas las bases legales y todo en la cajita de descripción por si queréis conseguir ese 50% de descuento. Ya está, ya sabéis que yo no me llevo nada con ellos ni nada, simplemente es una marca que me gusta, que me envían sus esmaltes y me han dicho que os lo dijera por si estabais interesados en conseguir este descuentito. Ya está. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Si lo veis mañana, pues ya no va a estar disponible. Pues bien, ahora sí, ya estáis viendo por aquí mi iPhone y como te he dicho, solo vamos a necesitar una aplicación que se llama Lightroom. Me acabo de hacer esta foto para poder enseñaros todos los pasos en este vídeo y deciros que revisad la descripción porque no solo tendréis ese descuentito con Madame Glam, sino también vais a tener el preset de las fotos que os voy a enseñar, ¿vale? De los ajustes que voy a hacer con vosotros, lo vais a tener en la descripción para que lo descarguéis de forma totalmente gratuita, como otras ocasiones que os he enseñado cómo editaba mis fotos. ¿Qué hago yo cuando llego aquí? Bueno, yo ya tengo mi preset, es este que se llama 2023 Aesthetic, le voy a cambiar el nombre para vosotros. Entonces vas a ver que si yo hago clic ya se me aplica un poquito esa estética con la que suelo subir los stories o los posts. Entonces esto que acabo de hacer lo aplico en todas las fotos, pero claro, cada foto es un mundo, entonces dependerá de la foto y de las condiciones de cómo se ha hecho esa foto para que varíen estos colores o esta edición en sí. Durante este vídeo también te voy a enseñar otras condiciones de otras fotos para que veas un poco ese cambio. Pero todo esto te lo quería comentar porque si tú solamente quieres poner el preset a cualquier foto, como ves, funciona. Entonces, dicho esto, vamos a editar un poquito más esta foto. Dentro de luz, lo que me gusta hacer, no en todas las fotos queda bien, es bajar un poquito la exposición. Este preset, estos ajustes que me estáis pidiendo son muy aesthetic, por así decirlo, que básicamente el objetivo es dejarlas un poquito más oscuras de lo normal. Entonces, depende mucho cómo saques tú misma la foto, ¿vale? Ahora te voy a explicar un poquito mejor esto, pero si tenemos una foto literalmente sacada con el iPhone así, pues bajaríamos un poquito la exposición. Ahora ya me empieza a gustar un poquito más. Ya ves, menos 0,31, es decir, es muy sutil. El contraste le subo un poquito para marcar un poquito las formas. Si ves que se te marca muchísimo, pues podemos bajarlo, ¿vale? Pero a mí me gusta. Entonces, +1 está bien. Las iluminaciones es lo que te comentaba. A mí lo que me gusta hacer es bajarlas, no al tope, sino un poquito más. Yo el blanco en este caso lo bajaría un poquito más. Las sombras puedes subirla para que se vea un poquillo más, pero vaya, yo así ya me gustaría. Y los negros, de la misma forma que te he dicho con las sombras, pues podríamos subir o bajar. A mí me gusta marcarlos un poquito, entonces lo dejaría como ahí. Como ves, la diferencia entre el preset y lo que acabamos de hacer no es mucha, por lo tanto, como te he dicho al principio, si tú aplicas el preset, pues ya se te aplicará y listo, pero depende de la foto para hacer un poquito más de ajuste o menos ajustes. Entonces, en este caso, pues la verdad es que no hemos jugado con muchísimos cambios. Lo que sí que podemos hacer es el color. El color yo, ya sabéis, me gusta más tirarlo siempre hacia la temperatura cálida, es decir, hacia los amarillos, y después jugar un poquito con ese matiz más rosado. Como ves, saturación e intensidad no lo toco, no me gusta ni que sean súper saturadas, ni tampoco que queden así como casi blanco y negro, entonces lo que me gusta hacer es dentro de mezcla, aquí es donde vamos a poder tocar esos colores. Entonces te voy a enseñar un poquito cómo yo juego con ellos. El rojo me gusta, saturarlo un poquito y bajarle la luminancia. ¿Qué va a hacer esto? Pues por ejemplo, es como hoy, que llevo un poquito los labios más rojizos o más rosados, esto lo que va a hacer es intensificarlos. Y según también las condiciones de la foto, si tú vas con un jersey rojo, a lo mejor tu idea es intensificar ese color rojo y que se vea bien, o a lo mejor todo lo contrario, de saturar ese color rojo. Entonces con esto podemos ir jugando, como yo más o menos lo tengo. Y también el tono del rojo no me acaba de gustar que tire al naranja, sino prefiero que tire al rosa. El naranja para mí es clave, ¿por qué? Porque son las pieles, entonces en este caso podemos jugar si me estás viendo en verano o si me estás viendo en invierno. ¿Por qué? Pues porque en verano, gracias a este tono, podemos
jugar un poquito a que se te vea un poquito más morena, ¿no? Pues con este tono hacia el rosado, ya estáis viendo, o si quieres parecer un Simpson, pero sobre todo esto yo no lo suelo tocar mucho, sobre todo es el tema de la saturación, si quieres que se te vea más radiactiva o más desaturada, ya lo estáis viendo, ¿vale? Entonces a mí en este caso sí me gusta verme más desaturada, porque en este caso sí que mi piel cuando me hago las fotos se ve más morena, entonces prefiero desaturarla un poquito. Y la luminancia es justo ese ajuste que te digo para verte más clarita o más morena, pues en este caso sería, como ves, mucho más glow, la piel mucho más clarita. En este caso parezco que me haya quemado en la playa, entonces pues yo siempre lo bajo un poquito porque me gusta jugar con esa intensidad de los colores más oscuros, ¿vale? El amarillo para mí es clave, es lo que marca un antes y después en mis fotos. ¿Por qué? Porque yo el amarillo lo desaturo siempre, pero no del todo, siempre lo dejo un pelín saturado. ¿Por qué? Porque si yo subo la saturación literalmente como era la foto anteriormente, como veis las paredes parecen amarillas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque yo la temperatura del color al subirla a lo cálido, las paredes, todo lo que sea blanco pasa un poquito más a ser amarillo. Pero aún así, las pieles, todos los detalles, me gusta más que queden iluminados hacia una temperatura más cálida. Entonces, ¿por qué jugamos entonces a desaturar el amarillo? Precisamente para quitar esa tonalidad amarilla que ha quedado pues en los dientes, en las paredes, todo eso, ¿vale? Todo lo que sea blanco. Por lo tanto, yo casi siempre, a no ser que sea un paisaje que quiera que se vea amarillo, un detalle, obviamente, una funda que sea amarilla, un detalle de mi camiseta si llevo algo amarillo, lo desaturo. Entonces, simplemente lo desaturaríamos. Esto lo explico porque en el preset que tendréis está desaturado, entonces si ves que has perdido un tono amarillo es por esto. Y la luminancia es lo que te decía antes de jugar con los blancos y la luz de la fotografía. El amarillo justamente es un color que da luz y para estos casos que por ejemplo te falta un poquito de luz en las paredes y tal, sí que me gusta, como ves, jugar con esa luminosidad hacia la pared. El verde vendría a ser así, tampoco quiero entrar mucho más en detalles, lo que sí que quiero quedarme son los azules. El azul normalmente yo lo tengo así, con estos ajustes que te estoy enseñando, porque normalmente llevo tejanos. Entonces, a mí el tejano súper saturado no me gusta, prefiero desaturarlo un pelín. E igual que te digo como prenda de ropa, también te digo el cielo. Si te has fijado en mis fotos de Instagram, los cielos los tengo como muy desaturados y muy claritos o a veces un poquito oscuros. Para poder conseguir este efecto lo vamos a conseguir con estos ajustes. El tono más azul tirando a acuamarina, a un turquesa, pues vendría a ser yo tirado casi al azul puro. Entonces no me gusta que quede ese azul turquesa, a no ser que esté en la playa y quiera remarcar esos tonos más verdosos, como me ha pasado pues hace poco en Marsella, ¿vale? Los violetas y los rosados no los toco, como ves, a no ser que lleve algo rosa, algo lila y se pueda jugar un poquito. Lo que marca la diferencia es esto que pone efectos, y es que le borro la neblina. No se ha visto del todo con claridad. Puedes jugar con este efecto de borrar neblina, que lo utilizo mucho en las miniaturas de YouTube, donde me estás viendo ahora mismo, que lo que va a hacer es jugar con ese contraste, pero a la vez te va a dar detalles de la imagen. El tema del viñeteo también lo aplico como un 4%, ya lo estáis viendo, muy poquito, pero lo que me va a proporcionar esto es que haya como una especie de borde a mi alrededor negro muy difuminado y así intensificar a la persona en este caso. Así vendría a ser la foto. Os enseño el antes y el después. Esto es el antes y esto es el después. Creo que es por lo que más me preguntáis y es precisamente así como yo lo edito todo. Pero hay diferentes situaciones en las que tú te vas a encontrar cuando estés editando fotos. Por ejemplo, caso número 1, las has hecho con una cámara profesional en cambio del iPhone. ¿Qué va a pasar entonces? Pues va a depender mucho de los ajustes que tengas puestos en tu cámara. Por ejemplo, en mi caso, las fotos que son hechas con cámara me las hace Albert con una Fujifilm. ¿Qué pasa? Pues que en una Fuji tiene como unos ajustes, unos presets preestablecidos dentro de la cámara, que lo que va a hacer es que cuando tú hagas la foto, a no ser que la hagas en RAW y luego ya tú puedes cambiar toda esta configuración, que es lo que yo te recomiendo hacer, si las haces con un JPG normal y corriente, esos ajustes de color se van a impregnar ya en toda la fotografía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto es el después, pero te enseño el antes, y es que no varía prácticamente nada. A veces me lo preguntáis y no sé cómo responderos porque cuando os digo que es un preset de la propia Fuji, pues creo que no, o no os lo llegáis a creer o no entendéis muy bien. Pues bien, vendría a ser esta explicación. Y es que las cámaras Fuji, como otras cámaras, esta Sony que estoy grabando yo ahora mismo, tienen como unos pequeños presets para luego editar mejor las fotografías o incluso tener como ese toque analógico incluso de algunas fotos que habréis visto pues se hacen directamente con este tipo de cámaras, ¿vale? Una cámara más profesional. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si tú importas una foto como la que te estoy enseñando ahora mismo y habréis visto que es la miniatura,
¿Qué va a pasar? Pues que los ajustes son mínimos, entonces por mucho que yo le aplique el preset hay que reconfigurarlo un poquito. Otro caso de haber hecho una foto con la cámara vendría a ser esta, y es que si yo hago el antes, como ves, simplemente se veía mucho más esa luminancia y con el preset lo que hacemos es reducir esas luces para conseguir ese aspecto más estético que te comentaba al principio, más apagadito. Me encanta este caso porque hay rojos y hay amarillos. Y tú dirás, ¿amarillos dónde están? Yo no lo estoy viendo. Atención a la foto del antes. Así era, ¿vale? Simplemente tenemos que ir a mezcla y como veis el amarillo está al menos 93. Y el rojo lo he saturado un poquito más. ¿Por qué? Porque me encanta que el pimiento se vea como es el pimiento y no quiero que se vea así, tan desaturado. Entonces me gusta remarcar el pimiento, me gusta que se me vean los labios rojos y me gusta que en el flyer salga rojo. Y vamos finalizando ya con el caso contrario, los amarillos. En este caso, atención, el antes no había prácticamente amarillo. Y en este caso sí que he querido remarcar ese amarillo, ¿por qué? Porque es la salida del sol y como sabréis el amanecer pues juega con luces muy cálidas que sí que me gustan. Entonces en este caso es una story que os subí hace poco, pues sí, lo dejo, veréis que primero de todo la temperatura está a tope, ¿vale? En este caso sí que nos gusta intensificar esa temperatura. ¿Por qué? Porque está saliendo el sol y me gusta jugar, si no, imagínate haber subido esta foto así, tan azul. Entonces me gusta jugar con una temperatura y en este caso, como te digo, la saturación del amarillo, a pesar de que esté desaturado, sí que lo intensifico un poquito más. Como te he dicho al principio, realmente así es como yo editaría todas las fotos que veis de portadas de Reels, Stories o cualquier otra foto que pueda subir como post en mi Instagram. Pero hay a veces, algunas ocasiones, que quieres como jugar con un poquito otra estética. Bueno, pues esta es la carpeta que me ha creado automáticamente el iPhone de fotos y vídeos. Y la primera aplicación que te quiero enseñar es esta de aquí arriba que se llama Datcam. Seguro que te suena porque mucha gente ha hablado de esta aplicación y es que nos permite conseguir como una especie de revelado de fotos vintage analógicas de aquel entonces con una aplicación digital. Es muy sencilla, puedes hacer directamente la foto desde aquí o puedes subir la foto haciendo clic en este botoncito de aquí. Para cambiar la cámara tienes que darle a la cámara y aquí tienes un catálogo enorme de cámaras analógicas. Tienes también la posibilidad de hacer vídeos, pero yo en este caso te voy a enseñar las cámaras que más me gustan a mí de abajo. Primero de todo, la D clásica, es como si dijéramos la Polaroid más clásica, entonces yo voy a hacer una foto para que lo veáis. La foto en sí es normal, pero cuando tú le haces clic y sale la foto, es como más vintage, ya lo estás viendo, ¿vale? Es como ese efecto granulado, con esos tonos, esas tonalidades. Y estas cámaras las puedes configurar desde aquí. Le puedes poner si quieres que se vea la fecha, también le puedes poner si quieres que salgan lucecitas o no en esas fotos. Y después te voy a enseñar otra de las cámaras que creo que es bastante chula y es esta que se llama CPM35. Os acabo de importar la foto que os he enseñado antes en Lightroom sin editar en Lightroom para que veáis el resultado y así es como sería. A mí personalmente me gusta mucho este resultado, pero no es como yo edito normalmente las fotos. Y la otra aplicación, y con esto ya finalizaríamos este vídeo, vendría a ser la que se llama KuniCam. Voy a importar la misma foto que te he enseñado antes. Le damos a editar y en este caso tenemos filtros. Yo es algo que no utilizo, me lo preguntáis mucho, no utilizo ningún tipo de filtro para mis fotografías, yo con Lightroom ya voy más que sobrada y en caso de querer algún filtro vendría a ser más por el tema del grano. Entonces, ¿cómo conseguimos esa fotografía más con grano? A mí el grano que más me gusta es el de Kuni. Entonces simplemente le deberíamos dar a editar, vamos pasando hasta llegar a grano. Y aquí podemos seleccionar la cantidad de grano que queremos en nuestra imagen. Ya veis que es muchísimo, poquísimo. Vamos a ponerle el grano. Además, lo que más me gusta también es el tema de las luces. Lo habréis visto en muchas fotos. Podemos ponernos alguna luz, falsear un poco esas tonalidades más vintage, esas pues más de la Polaroid que podrían salir como te he enseñado en la otra aplicación. Podemos hacerlo desde aquí de forma manual, como por ejemplo ponerle estas luces. Podemos intensificarlas más o menos. También podríamos ponerle esta, que es la que más me gusta, que es más rojiza. Por si no veis la diferencia, ¿eh? Ahí estáis viendo un poco cómo va quedando la foto. Y después el polvo. Habréis visto que el tema del polvo está muy de moda o estaba muy de moda hace unos años. Pues el polvo vendría a ser como una especie de, no manchas, tampoco granulado, como líneas que te aparecen por aquí. Os lo voy a enseñar, os va a quedar mucho más claro. Aquí ya tendríamos polvo. Fijaros en la parte inferior de la fotografía. Lo voy a retirar para que lo veáis.
creo que se nota. Es muy sutil, pero le da ese toque más vintage. Estos son mucho más intensos. A mí, sinceramente, el que más me gusta es el 2, pero bajándoselo un poquito, ¿vale? El tema del 3D también me gusta mucho, podemos aplicarle un poquito. Y luego ya por último tendríamos esta opción de fecha que me encanta porque así también eres consciente de cuándo tomaste esa foto. De hecho, puedes cambiar esa fecha si quieres, por ejemplo, subirla de aquí un tiempo, pues puedes poner aquí, editar y marcar qué fecha quieres que se ponga en la fotografía. También puedes cambiar las tipografías, ya lo estás viendo. Me encanta. Yo creo que es una edición un poquito más, bueno, más moderna o más específica. Pero vaya, que si estáis interesados en poner una edición así, pues que sepáis que así es como lo hago yo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Sé que os subí un short y me dijisteis un montón: Joy, por favor, hazlo más lento, que no me entero, que cómo lo has hecho, dónde has hecho clic. Bueno, pues espero que así os haya quedado claro. Os recuerdo que tenéis un descuento de Madame Glam en la cajita de descripción de 50% y además tendréis este preset para que podáis instalarlo. Os dejo en tarjetita y también en la descripción del vídeo los otros vídeos que tengo de cómo edito mis fotos, por si os gusta más la edición que tenía anteriormente en verano y hace pues más de un año. Y también, por supuesto, en esos vídeos tenéis los presets para que lo podáis instalar y si no recuerdo mal os enseño cómo instalar presets. Dicho esto, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y espero ver vuestros resultados en Instagram. Un besito muy fuerte. ¡Chao!